Bien, estudiantes, muy buenos días. Continuando con el trabajo en el curso de aritmética. Estamos en la página 136 y vamos a resolver algunas situaciones de la página 136 y 137 también para terminar esta parte del curso. El problema 3 me indica lo siguiente. En una caja hay 8 billetes de 10 soles, 12 billetes de 20 soles. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que al extraer un billete al azar este resulte ser un billete de 20 soles? Bien. Para determinar la probabilidad, lo que ustedes deben saber de inmediato es identificar los casos favorables. En este caso, los casos favorables corresponden a seleccionar un billete de 20 soles. Pero ¿cuántos billetes de 20 soles hay? Hay 12 billetes de 20 soles. Que es lo que me indica el inicio del problema. Hay 12 billetes de 20 soles. Y además tengo que conocer el número de casos totales. Entonces, para el número de casos totales, ¿qué tendría que identificar? La totalidad de billetes que hay en esa caja. Como leemos en el problema, hay 8 billetes de 10 soles, 12 billetes de 20 soles. Entonces, el total de billetes sería el resultado de sumar 8 más 12, y ahí obtendríamos 20. Bien. Ahora, ¿cómo se determina la probabilidad? La probabilidad son los casos favorables entre el número de casos totales. Como a mí me piden determinar la probabilidad de que al extraer un billete, este billete sea de 20 soles, entonces decimos, ¿cuántos casos favorables tengo? Tengo 12 casos favorables, 12 billetes de 20 soles. ¿De cuántos billetes que hay en la caja? En la caja hay 20 billetes en total. O sea, la probabilidad será 12 veinteavos. Y lo que hacemos de inmediato es reducir esta fracción hasta encontrar la fracción irreductible. Ahí simplificamos. Ambos tienen mitad, le sacamos la mitad a 12 y a 20. Ahí tendríamos 6 y la mitad de 20 sería 10. Pero acá todavía podemos simplificar. 6 y 10 son pares, sacamos la mitad de 6, la mitad de 10, la mitad de 6 sería 3 y la mitad de 10 sería 5. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar al final? Que la probabilidad de obtener un billete de 20 soles en esa caja sería de 3/5. Así se determina la probabilidad. Bien, estudiantes, vayan trabajando, por favor. Bien, en el problema 4 me indican lo siguiente. En una bolsa hay 2 canicas blancas, 3 canicas azules y 5 canicas verdes. Si se extrae una canica al azar, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que resulte de color azul? Entonces, planteamos, me piden la probabilidad de que resulte azul. Es decir, que los casos favorables serían los que me indiquen la cantidad de canicas de color azul. En este caso es 3. Y el total de casos vendría a ser la cantidad de canicas que hay en la bolsa. Hay 2 blancas, más 3 azules, más 5 verdes. En total en la bolsa hay 10 canicas. Por lo tanto, si a mí me piden determinar la probabilidad de que el color que obtenga sea de color azul, entonces yo indico que hay 3 canicas azules de 10 canicas en total. Y como no se puede simplificar, ahí la probabilidad es 3 décimos. Bien.
Pueden trabajar estudiantes hasta ahí. Bastante corto. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 5 y nos dice lo siguiente, ¿ah? ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta, obviamente que es de un juego de cartas, esta sea un as? A ver, para empezar definimos los casos favorables. Casos favorables. En primer lugar, en un juego de cartas, ¿qué tipo de cartas tengo? Tengo corazones, tengo cartas de espadas, tengo cartas de diamantes y tengo cartas de tréboles. ¿Sí? Ahora bien, cuando me habla de un as, en este caso, en primer lugar tú tienes que referirte a quiénes son los ases. Bueno, los ases son la letra A en un juego de cartas. El as de corazones. Después, ¿qué otro as tenemos? Ese corazón parece un Pac-Man, ¿no? Listo. El as de corazones. El as de oros. O las de cocos también se le denomina. ¿Qué otro as tenemos? También tenemos el as de espadas. Y finalmente tenemos el as de tréboles. Entonces, cuando hablamos de un as, significa sacar cualquiera de estas 4 cartas que estamos viendo ahí. Bien, pero profesor, ¿y entonces cómo lo definimos para sacar el as? Bien, ahora vamos a ver la definición. Vamos a dibujar un ratito el trébol ahí. Listo. Listo. Bien. Ahora sí, estudiantes. Esas son las 4 cartas posibles que se pueden seleccionar. Pero nosotros sabemos que en un juego de cartas, ¿cuántas cartas hay? Y eso va a ser el número total de casos. El total de casos, ¿sí? Entonces, el número de cartas en el juego sería de 52. Por lo tanto, si a mí me piden determinar la probabilidad de sacar una carta y que esa carta sea un as, serían 4 cartas posibles. ¿De cuántas cartas en el juego? De 52. Pero esto lo podemos simplificar todavía. En ambos casos, ¿qué podemos reducir? Como son números pares, podemos sacar la mitad. Mitad de 4 y mitad de 52. Ahí tendríamos 2 26avos. Pero esto todavía se puede simplificar aún más. Al sacar la mitad de 2 tendríamos 1 y al sacar la mitad de 26 obtendríamos 3. Entonces, la probabilidad de obtener una carta que sea un as sería un 13avo. Y esa es la probabilidad que me han pedido determinar. Bien, vayan trabajando, niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 137 y vamos a resolver algunas situaciones de esta página. Problema 7. El problema 7 indica cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado sobre una mesa se obtenga un número primo. A ver. En primer lugar, en el dado, tú sabes que hay números del 1 al 6. Entonces, el número total, el total de casos, serían los números del 1 al 6. ¿Te das cuenta? Ahí haríamos del 1 al 6. Ese es el total de casos. Bien. Pero los casos favorables tendrían que ser en este caso el que se seleccione como número primo. Acá en los casos favorables serían los números primos que hay en el dado. A ver, pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los números primos que hay en un dado?
2, 3 y 5. Perfecto. 2, 3 y 5. Lucio, ¿no? Sí, teacher. Muy bien. Hay 3 casos favorables. Y en el dado hay 6 posibilidades. Bien. Entonces, la probabilidad de que saques un número primo, entonces sería 3 casos favorables. 3 casos favorables de 6 casos en total. El dado tiene 6 opciones. Entonces, la probabilidad sería 3/6. Pero si nosotros podemos reducir, simplificamos en este caso y le sacamos la tercia a 3 y a 6. Y al sacar la tercia, la probabilidad sería 1/2. Y como te explicaba la clase anterior, cuando la probabilidad es 1/2, ¿qué me está indicando? La probabilidad en porcentajes. La mitad de algo en la probabilidad corresponde siempre al 50%. O sería un porcentaje. Bien, vayan trabajando ahí en casa de estudiantes. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Ninguna? Bien. Ustedes van a practicar la número 8. Van a practicar la número 8. ¿Sí? Vayan trabajando entonces. A ver, estudiantes, en el problema número 9 nos indican lo siguiente. En una caja hay 40 canicas, de las cuales 15 son blancas, 17 son rojas y el resto son verdes. Si se extrae una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? A ver, en primer lugar, nosotros sabemos que el total de canicas en la caja es igual a 40. Hay 40 canicas en total. Pero, ¿cómo haría yo para determinar cuántas canicas son de color verde? Porque a mí me piden la probabilidad de que las canicas sean de color verde. ¿Quién me indica qué tengo que hacer ahí? A ver, ¿cómo harías tú para ello? ¿No? ¿Cómo harían para saber cuántas canicas verdes hay? Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. En este punto no te estoy pidiendo probabilidad, te estoy pidiendo cantidad. Para encontrar cuántas canicas son verdes, súper sencillo. 8. 15 más 17 y el resultado, el 40 menos el resultado de 15 más 17. Muy bien, a 40 le restamos el resultado de 15 más 17. Eso es lo que pregunté. Que sería 32. Muy bien, ¿cuántas canicas son de color verde? 8. 8. Pregunta de examen es esta. Ya te voy a ir invitando, pregunta de examen. Bien, entonces, niños, niñas, a mí me han pedido determinar la probabilidad de obtener una canica de color verde. ¿Cuántos casos favorables tengo? Tengo 8 casos favorables porque son 8 canicas de color verde. ¿De cuántas canicas en total? De 40 canicas en total. Ahora sí, la probabilidad sería 8/40. Pero si se puede reducir esa expresión, redúcelo simplificando. Es mitad, profesor, es mitad. Muy bien, si sacamos mitad, sácale mitad. Perfecto. Mitad de 8, 4, mitad de 40, 20. La probabilidad es 4/20. Muy bien. ¿Se puede seguir También se reduciendo? puede reducir. Muy bien. ¿Qué tienen en común? Mitad, porque son pares. Muy bien. Sacamos la mitad. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 20. Es 10. Muy bien. ¿Se podrá hacer algo más? O ahí está.
Ah, sí se puede. A ver, ¿qué puedo sacar a continuación? Son Ambos pares. son pares. Puedo Ambos sacar son la pares. mitad. La mitad de 2 y la mitad de Y 10. la mitad de 10, 5. Perfecto. Por lo tanto, la probabilidad de que al seleccionar una canica, esta canica sea de color verde, es 1/5. Esa es la probabilidad. Bien, vayan trabajando hasta ahí. A ver, estudiantes, el problema 10 nos indica lo siguiente. En una carrera participan 60 atletas. Si solo los 3 primeros reciben medallas, ¿cuál es la probabilidad para obtener una medalla? Bueno, en este caso, los casos favorables, ¿cuáles serían? Bueno, solamente hay que buscar. 60. ¿Cuánto? 60. No. A ver, ¿cuántas medallas se entregan en una competencia? 3, Tres, 3, 3, 3, tres medallas. 3. Oro, Y plata y los bronce. casos totales son 60. Eso es distinto. Así es. Casos totales son 60 porque son 60 atletas. Entonces, bien, ahí sería 60. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una medalla, en este caso, serían, hay 3 casos favorables de 60 casos totales. Pero la probabilidad ahí sería 3/60. Pero, como 3 y 60 son múltiplos de 3, entonces, ¿qué le sacamos? Tercia. Tercia. ¿Qué pasó con el color? Se puso rojo ahí. Tercia, lo dejamos ahí nada más. La tercia de 3 1, y la tercia de 60. 20. Así es. Por lo tanto, la probabilidad será de 1/20. En otras palabras, 1/20 es el 5%. Bien, esa sería la probabilidad. Vayan trabajando estudiantes. Bien. Profesor, una pregunta. Dime, ¿cuál es tu pregunta? En la número 8 que usted le está dejando como practicar, yo ya lo estoy resolviendo. Y ahora que estoy para dividir nomás, no sé por cuánto dividirlo. Sé que lo tengo que dividir un número entre 6, ¿Cuánto te pero ¿qué salió? número? ¿Cuánto te salió en el numerador? Ay, no. Pues en el numerador es el que no sé qué número poner. Ya está. Lee la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado al suelo se obtenga un número par? ¿Cuántos números pares hay en el dado? 3. 50. Entonces, ese es el numerador. 3. 3. Ahí ya. Claro, pues tú mismo lo estás diciendo, pues. Los números pares son 2, 4 y 6. Hay 3 números pares. Profesor, Y el cuando, 3 lo dividimos entre 6. Así es, 3/6. cuando usted preguntó, profesor, que cuántos números pares hay en un dado, alguien dijo 50. Sí, fue por Calderón. Es que él tiene un dado con... No, no, es la probabilidad, no de eso. Él tiene un dado con 100 caras. Profesor, yo estoy diciendo de probabilidad, yo le estoy diciendo de burla. Ese es un dado con 100 caras. De repente sea así. Puede ser. Pero de repente no se ha dado cuenta. Depende de lo que ha querido mencionar el 50%. Ah, eso sí es cierto. Porque ahí la probabilidad te sale un medio y un medio es el 50%. Eso sí.
Es parecido al anterior, solamente que acá son números pares. Bien, estudiantes. Chao, profesor. Hasta el próximo año. Siete, Chao, hasta profesor. temprano.